Buenas tardes, amigos televidentes de este programa Soberanía Popular TV, en la sección Impacto Jurídico y más. Aquí estamos como cada viernes comprometidas a cumplir con ustedes en este escogido compromiso de compartir informaciones de interés, informaciones novedosas y temas sobre el tapete. Buenas tardes, querida compañera Sonia Uribe. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes a todos los que nos tienen sintonizados en el viernes de hoy. Pues como cada viernes, señores, hemos preparado un programa pensando en qué es lo que le interesa a usted escuchar, cuáles son las novedades que realmente pueden impactar lo que es en los días venideros. Y hemos traído esta tarde un invitado, bueno, como dice nuestra querida amiga Marilis, que hoy no nos acompaña, un invitado de lujo. Estamos hablando del doctor Eric Hernández Machado Santana, quien durante mucho tiempo ha sido juez en diferentes jurisdicciones, pero hoy es un próspero abogado en ejercicio, una persona con unas capacidades que ya ustedes tendrán la oportunidad de disfrutar juntamente con nosotras. Por lo cual le invitamos a permanecer en sintonía y no separarse, porque realmente el programa de hoy promete que va a traer muchos conocimientos, no solamente a la comunidad jurídica, sino a todos ustedes que nos están sintonizando. Bueno, pues vamos a la pausa para no quitarle más tiempo y poder venir con nuestro invitado de lujo. Gracias y mantengan la sintonía. Gracias por mantener la sintonía, amigos televidentes. Regresamos y tal como habíamos anunciado luego de la pausa que regresaríamos con el invitado que en la tarde de hoy nos acompaña, que nos honra con su presencia, el doctor Eric Hernández Machado, quien es abogado con estudios de Derecho de la Universidad Iberoamericana, con menciones de cuadro de honor y con un amplio currículum y una hoja de vida. Y que la verdad que tenerlo en esta tarde nos llena de mucho honor. A nuestra compañera Marilis, que no está con nosotros, y Sonia Uribe en esta tarde. Bienvenido, Eric Hernández Machado Santana, a este programa Soberanía Popular TV en la sección Impacto Jurídico y más. Bueno, para mí un honor compartir con ustedes y sobre todo hablar de esto que tanto nos apasiona, el derecho. Yo me sumo al saludo que hace Rosy Escoto y nunca dejo de recordar, magistrado, que cuando comencé precisamente a ejercer en materia laboral, que no hace tanto de eso, pues usted era uno de los magistrados que me encantaba compartir con usted porque siempre denotó un profundo conocimiento de los temas laborales y la verdad que para nosotros realmente es un placer estar con usted en esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Magistrado, usted que no, se nos hace difícil no llamarle magistrado, de verdad que sí. Y cuando escucho a Sonia, pues totalmente de acuerdo. Y hay una pregunta obligada a un especialista en el área del derecho y una experiencia tan amplia como usted tuvo siendo juez laboral, y es el aspecto sobre la modificación del Código de Trabajo. Muchos son de opinión que el Código de Trabajo amerita una modificación integral, otros opinan que todo lo contrario, que solamente debe modificarse en el aspecto del procedimiento. Viniendo de usted, quisiéramos escuchar su opinión. ¿Considera que debe modificarse el Código de Trabajo, la Ley 1692, únicamente en el aspecto procesal, o hay otros aspectos que usted considera oportuno que se toque en una eventual modificación? Sí, cómo no. Debemos de recordar que la aprobación del Código de Trabajo en 1992 es un secreto a voces, que la mayor discusión que tuvo el empresariado fue sobre los aspectos económicos, dejando de lado elementos procesales que obviamente ya puestos en práctica fueron una sorpresa para el ejercicio profesional, tal como la ejecución de la sentencia, la existencia de un juez especializado de ejecución y otros aspectos que la jurisprudencia ha desarrollado. Entonces, obviamente es legítimo negociar los aspectos económicos, especialmente yo sé de cesantía que le preocupa al empresariado. Pero ese artículo 539
sobre la ejecución de la sentencia debe de ser flexibilizado. Tanto puede ser acogiendo la amplia jurisprudencia de las diferentes modalidades de garantía, como la posibilidad de ampliar ese plazo de ejecución, que ahora mismo está al tercer día de la notificación. Otra parte importante y que está en desuso son los límites para el recurso de apelación y el recurso de casación. En el estado actual constitucional, el limitar el acceso del recurso de casación no es dable en atención a que todo justiciable sabemos que tiene un interés que su proceso recorra todo lo que se conoce como la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, o sea, que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia en un análisis de derecho. Y principalmente porque el monto para acceder a la Suprema Corte es muy módico. Estamos hablando de 20 salarios mínimos. Y no es conveniente cuando quizás hay aspectos jurídicos de trascendencia que es conveniente que la Corte se pronuncie. En otro sentido, la jurisprudencia laboral es muy amplia en temas de ejecución. ¿Por qué no abrevar en la jurisprudencia y reconocer la existencia del juez de la ejecución, de sentencias que le dan competencia para conocer demanda en daños y perjuicios, demanda en daños y perjuicios contra terceros que no acatan embargos, o bien competencias relativas a al juez de los referimientos y los amplios poderes que éste tiene. Finalmente, entiendo que el llamado a modificación del código debe de integrar el contenido de teletrabajo y debe de integrar la tan controvertida resolución sobre la regulación del aspecto de las domésticas. Magistrado, escuchándolo a usted hablar precisamente de todas esas gamas de reforma que se piden para el Código de Trabajo y también algunas que, ¿por qué no?, que ya son, que se consideran éxitos por parte del trabajador y ahora mismo por la diferencia con el empresariado pues quieren desaparecer, como el mismo tema de la cesantía. Usted ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención y es que realmente todas esas reformas pues aparentan tomar el mismo camino que el Código Penal, que se ha querido introducir tantas cosas que ha hecho casi imposible la aprobación del mismo. ¿No piensa usted, y en virtud del principio de legalidad que tiene que regir precisamente la relación laboral, que todos estos requerimientos deben de ser quizás no conocidos en una reforma integral del código, sino seccionarlos para que se vayan conociendo en el Congreso? Porque el mismo ejemplo final que usted ha puesto, el de las empleadas domésticas, que también queremos su parecer al respecto, con una resolución del Ministerio de Trabajo, pues se ha pretendido ser creadoras de derecho. Entonces, ¿no considera usted que sería más factible para poder nosotros abocarnos a una reforma laboral? Quizás seccionar todo eso que usted no ha dicho y no esperar una reforma integral del código. Bueno, eso es una definición del legislador, cómo quiere modificar la ley, y estoy totalmente de acuerdo con su afirmación en el aspecto del principio de legalidad, porque no queriendo ser una persona que lleva la contraria ni está en contra de la autoridad, he sido muy crítico con las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Crítico en el sentido de que el Ministerio de Trabajo no tiene facultad reglamentaria. Esa facultad reglamentaria, como todos sabemos, pertenece al Poder Ejecutivo, como lo hicieron en el año 93, donde el reglamento del Código de Trabajo es un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, llama mucho a la preocupación de que el Ministerio de Trabajo esté tratando de implementar normativa que en su esencia son de orden público por vía reglamentaria y una vía reglamentaria que no tiene. O sea que al margen del convenio, ¿usted considera que el Ministerio de Trabajo no pudiera, vamos a decir, utilizar el convenio como un medio para emitir esta resolución que ha puesto en discusión en vistas públicas, considerando que lo que está poniendo en ejecución es el convenio de protección al trabajador doméstico y de mejoría de derechos?
ahí es interesante, ahí estamos hablando de la implementación de un convenio que viene del derecho público internacional con un órgano internacional y adecuarlo a la legislación nacional. ¿Qué dice la legislación nacional? Que todo lo relativo a la creación de normativa, específicamente a la modificación al código, debe de ser por vía legislativa. La facultad reglamentaria solamente amplía lo que ya está previsto en la ley, necesariamente. Pero yo le puedo poner un ejemplo con respecto de las domésticas, que son asuntos que necesariamente tienen que pasar por el Congreso y están en la resolución. La creación del pago del preaviso. También crea una escala para el pago del preaviso y la modificación de la jornada de trabajo para las domésticas. Todo eso tiene que ser por vía legislativa. ¿Por qué? Porque es una modificación directa a lo previsto en el Código de Trabajo. Entonces, no podemos, en este Estado de Derecho, presumir que podemos por vía reglamentaria modificar el Código. Es muy peligroso realmente. Con respecto del teletrabajo, el contenido es muy bueno y vino a llenar un vacío en lo relativo a la situación que se dio del estado de excepción y la pandemia. Pero yo tuve consultas sobre ese tema y yo le decía perfectamente, tú puedes acogerte a todas las condiciones que dice la resolución, pero no me menciones la resolución por ninguna parte, porque si hay un litigio posterior, puede ser invocada la inconstitucionalidad de la misma y todos los actos que haga la empresa pueden ser considerados ilegítimos. Entonces, fíjense cómo el no cumplir con el procedimiento de aprobación de las leyes puede incluso tener un impacto negativo en los litigios particulares. Ciertamente, magistrado. Magistrado, y en ese mismo orden de ideas y continuando con el aspecto de los derechos de los trabajadores y ahora quizás ampliándolo un poco más a lo que nos compete a todos, que es el tema de la seguridad social. En el Congreso ahora mismo, en una comisión bicameral, se está estudiando precisamente la modificación de ese proyecto de ley. ¿Qué aspectos de esa ley usted entiende que no deben dejar de ser tocados? Es decir, ¿cuáles son en su opinión, son aspectos que sí o sí habría que legislar o realizar algún cambio en la ley? ¿Me puede repetir la ley, por favor? La ley 8701 de seguridad social. Respecto de la ley 8701, es el complemento de la legislación laboral. Y una va de la mano con la otra. Particularmente, todo lo relativo a la seguridad social también ha mostrado durante toda su vigencia desde el 2001, que el aspecto reglamentario es mucho más amplio que la misma ley. Entonces, en ese sentido, diría yo que los especialistas en materia de seguridad social deben de llevar al ámbito legislativo los aspectos que ameriten que están en los reglamentos del sistema. En ese sentido, ha sido, por ejemplo, muy criticada disposiciones o resoluciones, por ejemplo, en el aspecto de licencias de salud o de enfermedad común. Ejemplo, cuando el trabajador no tiene la cantidad de cotizaciones requeridas que por una resolución de la CISARRIL y consideran que es una resolución inconstitucional, pero partiendo de ser una resolución, entendemos, y no sé qué opinión tiene usted, si eso debe ser positivizado en la modificación de la ley 87-01 y por encima de todo, que es uno de los aspectos que más preocupa, porque es un vacío que tiene la ley en ese sentido, porque no cae sobre los hombros de nadie la responsabilidad de quién va a cubrir, por ejemplo, la licencia por enfermedad común ante la ausencia o la cantidad de cotizaciones requeridas por la CISARRIL para que pueda calificar para una licencia por enfermedad común o un pago. Así es. Y precisamente a eso nos referíamos. Todas las controversias que se han sucedido cuestionando la legitimidad de esas resoluciones
deben de ser anotadas y llevarlas al ámbito legislativo. Sí, ciertamente. Magistrado, pero el tema que también como son muchos de los reclamos de los trabajadores y precisamente tiene que ver mucho con el aspecto de las AFP y los reclamos que se están haciendo a los fines de esa entrega de ese 30% de los fondos de pensiones. ¿Usted cree, saltando lo que es el punto de vista económico, de que si crea un impacto o no en la economía, cree usted que realmente entra este reclamo dentro de los derechos que tiene el trabajador bajo el actual la concepción legal que se tiene de las AFP? No, obviamente que no es un derecho. Si fuera un derecho no hubiese necesidad de legislar. Lamentablemente el sistema no prevé el tema de la restitución de fondos, solo bajo las condiciones de edad del trabajador. Obviamente el trabajador que supera una edad determinada puede solicitar el reembolso de sus fondos, pero caemos en lo mismo y lamentablemente aparentemente la conducta recurrente es pretender hacer cosas sin modificar la ley. Pienso que independientemente del impacto económico en relación a la restitución de fondos de pensiones y obviamente la resistencia de las administradoras de fondos de pensiones, debemos de que si el legislador entiende que corresponde la restitución, que aprueben una ley en ese sentido, pero no podemos considerar que es un derecho actual. Ese derecho debe de ser creado vía legislativa también. A pesar de que nos fuimos de la ley 1692 a la ley 87-01, hay un aspecto que usted mencionó y que no podemos perdernos la oportunidad con relación al acceso al recurso de casación. Cuando usted entiende que pudiera ser modificado la disposición del código en ese sentido porque resulta restrictivo el acceso al mismo, ¿considera dejarlo sin ningún tipo de tope salarial, que todo el mundo pueda accesar al mismo, o hacer una reducción del monto requerido? No, en mi opinión es dejarlo sin limitantes, con la limitante económica, que todos los procesos puedan ser examinados por la Suprema Corte de Justicia. Incluso es interesante la relevancia de esa modificación. ¿Por qué? Porque quizás no, es seguro. Pueden haber aspectos de orden constitucional que el Tribunal Constitucional nunca podrá pronunciarse, porque la única vía que puede llegar un tema jurídico al Tribunal Constitucional es mediante el recurso de revisión de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y si el recurso es inadmisible, quizás se está dejando un aspecto de relevancia constitucional en grado de apelación. El fondo de este punto es de arraigo constitucional. Dejar en manos a nivel de corte cualquier controversia de orden constitucional que sí amerite el análisis del Tribunal Constitucional. Pues entonces tendríamos que extenderlo también, al recurso de apelación, porque entonces si no le ponemos ningún, o sea que estaremos dejando también. Pero vamos a la práctica. Recuerden que para acceder al recurso de apelación dice 10 salarios mínimos de la demanda. Demanda, correcto. Y eso desaparece, como todos sabemos, porque todos los abogados inmediatamente ponen 1 millón, 2 millones de pesos en daños y perjuicios, y eso es un artículo que nunca se ha aplicado. Pero con respecto de recurso de casación, lo que se cuantifica es la sentencia de la Corte, no la demanda, como es en primer lugar. Bien. Pero se puede dar, porque hay abogados que todavía no han desarrollado, que el papel lo aguanta todo. Ninguna laboral se limitan no tiene su demandita en daños y perjuicios. Eso es un uso ya. Y recuerden que le agradezco mucho mi mención de magistrado, pero ya llevo para 10 años en ejercicio profesional y ya he tenido el gusto de compartir con Rosy otros temas sumamente interesantes sobre reestructuración y las incidencias de la reestructuración en el proceso laboral. Y solamente hago la salvedad, y a modo de broma, es no me alejen clientes,
No, lo que pasa es que cuando bien se actúa, eso queda, y por eso lo del magistrado siempre se le va a quedar, pienso yo, pero un profesional con muchas luces como usted realmente es recomendable para cualquier tipo de, no solamente temas laborales, sino temas comerciales, civiles, por su amplia preparación. Y precisamente parecería que usted no tomó la siguiente pregunta, y es con el tema de, en caso, doctor Hernández, esta está difícil Qué decirlo. difícil se le hace. En caso, doctor, y hablando ya e introduciéndonos un poco en los efectos de la pandemia y los hechos acontecidos sobre esta, muchas empresas lamentablemente se vieron en la necesidad de o mermar sus operaciones o de cerrarlas. Entonces, en el tema de reestructuración de los conceptos, ¿qué puede hacer un empresario que quizá ahora mismo no está viendo y se encuentra en una situación que realmente no solamente laboral, sino en todos los sentidos que le ha obligado precisamente a una merma en sus operaciones o a un cierre en sus operaciones? Porque ya sabemos que todas esas ayudas que dio el gobierno y todas esas prerrogativas que permitía el Ministerio de Trabajo ya cesaron, pero quizás la situación económica no ha cesado. Un empleador que se encuentre en esa situación, ¿cuál es la mejor vía que usted recomendaría precisamente para hacer frente a la misma? Realmente, decidir una vía adecuada amerita examinar el caso. Debemos de reconocer que en materia de trabajo hay lo que se llama el cierre de empresa y que se hace bajo ciertas condiciones y comprobaciones del Ministerio de Trabajo. Ahora, la nueva legislación sobre reestructuración de empresa permite que de manera voluntaria la empresa o los acreedores o cualquier interesado es un poco más complejo porque estamos hablando de reestructuración de empresas extranjeras, o sea, multinacionales que pueden acceder a reestructurar empresas locales, pero no lo voy a tocar. El dueño de la empresa o deudor y los acreedores pueden, en ciertas condiciones, acogerse al procedimiento de reestructuración. Y hasta cierto punto viene a ser una guía de solución de problemas económicos. Ejemplo, si usted tiene una empresa que le han embargado de X situación, le han embargado todos los fondos en el banco y sabemos que aquí el embargo es por el duplo. Entonces, le puede afectar 90, 100 millones de pesos y usted nada más debe 40. Usted se acoge voluntariamente a la reestructuración y eso le da competencia al juez de reestructuración de hacer levantar el embargo y pagarle esa creencia a ese acreedor que ha hecho uso de embargo retentivo. A modo de ejemplo, la jurisprudencia de reestructuración, aunque es poca, quizás menos de 50 sentencias, es muy interesante porque tiene una incidencia, irradia a muchas materias, materia civil, materia impositiva, materia laboral. Es terrible con la materia laboral y eso sería, diría yo, un tema de un programa completo. Y sobre todo, lo delicado que es de no participar de la reestructuración, porque hay un artículo de la ley que dice que todo acreedor que no haga valer su acreencia dentro del proceso de reestructuración, su acreencia queda extinguida, inexistente, aun cuando tenga otros procesos abiertos, aun cuando la tenga bien documentada. Es una ley que hay que ponerle atención. Bueno, realmente ha sido ¿verdad, Sonia? Luego de pausa con nuestro invitado porque ya tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, así que mantengan la sintonía todos y que cuando regresemos, Sonia, vamos a hablar sobre ¿qué? Con nuestro invitado. Vamos a hablar sobre reforma constitucional. No. Interesante. Bueno, gracias amigos por continuar en sintonía con nosotros en este espacio Impacto Jurídico por Soberanía Popular.
Antes de irnos a la pausa, habíamos anunciado que íbamos a continuar con un tema bastante en boga, sobre todo para lo que, no solo para los abogados, sino para los ciudadanos en general, y es precisamente la propuesta que ha venido desde el Poder Ejecutivo de crear una mesa de diálogo a los fines de someter una reforma constitucional. Doctor Hernández, ¿qué usted opina con relación a esta propuesta que hace? ¿Cuáles son los puntos que usted entiende son de mayor interés en esta reforma y que deben de ser conocidos sí o no? ¿Cuál es su opinión? Sí. La reforma constitucional que está en consulta es de entrada un anuncio de la independencia del Ministerio Público, pero ya les comentaba que es una reforma más profunda en lo relativo a la jurisdicción administrativa, en lo relativo al funcionamiento de los tribunales, en lo relativo al Tribunal Constitucional. Incluso yo les comentaba que es interesante iniciar el análisis de esa propuesta por las disposiciones transitorias hacia los artículos, porque hay disposiciones transitorias que vienen a revolucionar la movilidad en las altas cortes. Dicho de otra manera, en las altas cortes prevé que la posición de presidente de la Suprema Corte de Justicia, independientemente de los 7 años que tiene derecho la designación, será rotativa cada 3 años, dentro de los mismos jueces y a decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Igual el Tribunal Superior Electoral lo somete a los actuales 5 jueces designados a una rotación anual. Y con respecto del Tribunal Constitucional, también hay una rotación, pero hay una disposición transitoria sumamente llamativa, la voy a designar de esa manera, en la cual los últimos 5 jueces que fueron designados hace 12 años y que debían de salir el año próximo, le están prorrogando 10 años más la gestión mediante esa disposición transitoria. Pero ¿qué pasa? Esa disposición transitoria entra en contradicción con la disposición transitoria vigente desde la modificación a la Constitución, la 19ª disposición transitoria, que establece la manera gradual en que se van a rotar los jueces y, como lo han venido haciendo, los jueces del Tribunal Constitucional. 4, 4 y 5 es más o menos el movimiento. Pero los primeros 4, dice la 19ª disposición transitoria, tienen derecho a una repostulación en caso de que haya una nueva renovación del tribunal. Entonces, el punto está en qué medida esta nueva disposición transitoria deroga aquella disposición transitoria del disposición transitoria 19 y conculca quizás un derecho adquirido de esos primeros 4 jueces que salieron, que tienen derecho a reintegrarse al tribunal. Pero bueno, con respecto de la jurisdicción administrativa, aparentemente la voluntad es crear una figura en el Procurador General Administrativo autónoma, separarla del Poder Judicial y crear, por así decirlo, a semejanza del Consejo de Estado en Francia, un ministerio público especializado que no pertenezca al Poder Judicial y que dentro de esa autonomía, obviamente, vamos a hablar de autonomía presupuestaria, administrativa, etcétera, etcétera. Ya eso lo tendrá que ser regulado por ley orgánica. La independencia del Ministerio Público es la manifestación o la voluntad de crear una situación en que la designación del Procurador General de la República no coincida con los periodos electorales. Esa disposición está en suspenso durante los próximos 2 años y de aprobarse la modificación a la Constitución, el nuevo presidente es que tendrá derecho a nombrar por 5 años al Procurador General Administrativo y al Procurador General de la República, y a partir de ahí ya no va a coincidir la designación del Procurador General de la República con el periodo constitucional del Poder Ejecutivo.
Está el tema de que se le sustraen las competencias para la administración de cárceles. Por eso se está hablando mucho, y la Procuradora General de la República habló de la creación de un Ministerio de Justicia, y ese Ministerio de Justicia es que está llamado a la administración del sistema carcelario y a la definición de la lucha contra la criminalidad, de la lucha no, de la prevención de la criminalidad, porque ese es otro de los errores que tiene la Constitución nuestra. El Ministerio Público no está para hacer programas de prevención de criminalidad, está para investigar, sancionar, perseguir y sancionar, o pedir sanción, mejor dicho. Entonces, le corresponde al Ministerio de Justicia involucrarse en ese aspecto de prevención de la criminalidad. Le quitamos un poco de trabajo al Ministerio Público, pero se lo damos a un ente que va a tener todas las capacidades para poder hacer un trabajo más eficiente. Y dentro de esa independencia del Ministerio Público, hay, por ejemplo, ¿quién sería que estaría designando al Procurador General de la República? ¿El Consejo Nacional de la Magistratura? ¿El Congreso? ¿Cómo se estaría manejando eso? Y esto no pudiera ser de alguna manera un retroceso a lo que hoy tenemos. No, pienso que no, realmente no es un retroceso, porque lo que crea más arraigo, y venimos en el devenir histórico, debo de recordar cómo se designaban los jueces antes de la modificación del 94, que lo designaba el Senado y coincidía con el periodo del Senado. Entonces, lo que hay que tratar que la designación del funcionario no coincida con el Poder Ejecutivo de turno. Esa es mi opinión. Doctor, pero bueno, me parece que muchas de esas reformas serían ideal precisamente para tener una justicia más viable, podemos decirlo así, más expedita, una justicia más sana. Una cosa es el Ministerio Público y otra cosa es el Poder Judicial. Sí, no, pues bueno, pero lo que pasa es cuando hablamos de la rotación de los jueces, el tema, todo ese recuento que usted no ha hecho de otras reformas que quizás no son, como no son de interés de todo el mundo, sino de un grupo específico, pues son muy interesantes. Pero ahora, ¿no cree usted, por ejemplo, con el tema de la rotación del presidente del Tribunal Constitucional, le quiero poner específicamente este punto, en donde quizás la única experiencia que hemos tenido ha sido con el magistrado Milton Ray Guevara, y a mi parecer, la excelente administración que ha tenido del mismo? ¿No cree usted que ese hecho de que se han rotado los jueces en un tribunal como una alta corte o una de esas cortes, o una de las demás cortes, pueda crear real efectivamente ciertos tranques administrativos? ¿O usted cree que, como hemos visto, la continuidad se mantendrá y al final no será más perjudicial para lo que es la correcta administración de justicia? Sí. Y más que pensar en un tranque institucional, va a estar y ver las experiencias en Latinoamérica. Costa Rica, el presidente de la Sala Constitucional es elegido entre ellos y tiene un periodo de duración de 4 años. Igual que en Colombia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene un periodo entre ellos y se va rotando. Lo que hay que apostar es a la institucionalidad, y eso no quiere decir ni cuestiona la gestión del magistrado Ray Guevara, con el cual compartí muchísimo cuando estuve como presidente de la Corte de Trabajo y él era ministro de Trabajo. Hicimos muchísimas actividades juntos y nos integramos muy bien. Pero partiendo de esas experiencias de otros países, es posible realmente, ¿por qué no renovarse en sí mismo? Digo yo, las bellas damas cuando van a salir en la mañana eligen diferentes vestidos y la selección del día va del estado de ánimo. La renovación de los jueces, incluso, yo creo que dinamizaría a los tribunales en atención a metas que se asuman internamente. Y usted puede estar por seguro que una gestión corta de 3 años usted va a tratar de ser el mejor. Eso es lo que va en beneficio de la institucionalidad. No.
Sí, no. Que suena interesante. Con relación a lo del Ministerio Público, también hay un aspecto que muchos juristas han entendido, que se puede hablar de independencia del Ministerio Público por el solo hecho de que no tengan vínculos con el gobierno de turno, que no sean políticos, que sean verdaderos entes independientes. ¿No considera usted que con ello pudiéramos cubrir ese aspecto de la independencia del Ministerio Público, nombrando personas que de alguna manera no tengan vínculo partidario? Porque político yo pienso que lo tenemos todos de una forma o de otra. Si pudiera ser de esa manera, e incluso considerado, por ejemplo, ahora nuestra Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, que muchos consideran que ella no tiene ningún tipo de vínculo político y que ella sí pudiera interpretarse que es un ministerio público independiente. Sí, obviamente la trayectoria es importante y la pregunta es sumamente atinada para que me hizo recordar que uno de los requisitos para la designación de los presidentes de las altas cortes y de los jueces es que no hayan estado inscritos en los últimos 5 años en ningún partido político ni haya tenido notoriedad pública partidaria. Entonces, ese elemento también se hace necesario. Está para la Suprema Corte de Justicia, está para el Tribunal Constitucional, está para el Tribunal Superior Electoral. Ese requisito de 5 años previos. Bueno, realmente, como usted dice, sería un programa completo para poder profundizar con el tema constitucional, pero nosotros no queremos tampoco que usted se nos vaya sin dejar de aprovechar ese gran expertise que usted tiene y hablar, aunque sea por unos minutos, con relación al tema del fideicomiso público. Bueno. Entonces, sí, nosotros queremos su opinión, doctor Hernández, siempre se me complica, y es con relación a qué funciones, cuáles son las funciones que ejerce el Estado en un fideicomiso público, cuáles son las características del mismo y por qué es la importancia de que nosotros tengamos una ley que rija las ejecutorias de un fideicomiso público. El fideicomiso, la ley sobre el mercado hipotecario y fideicomiso no existe. Hubo un intento y se menciona en 1 o 2 artículos del reglamento, pero obviamente por vía reglamentaria no podemos crear figuras nuevas. La utilidad del fideicomiso en esencia es, número 1, la autonomía, número 2, la protección del patrimonio y número 3, obviamente, la rendición de cuentas particular. Es en interés de hacer cualquier negocio más eficiente, pensando en fideicomisos de inversión o fideicomisos de administración, que sí están previstos en la ley y que son hasta cierto punto los que el Estado ha utilizado para implementar determinados fideicomisos. ¿Por qué el Estado debe hasta cierto punto aprovechar y crear la figura del fideicomiso público? Porque en esencia el Estado, si bien es el administrador de las arcas públicas, pero el Estado en determinados segmentos se ha venido diversificando tanto que quizás no es tan eficiente para lograr el tema de beneficios, porque la cultura del Estado esencialmente es un ente que percibe por impuestos y servicios y tasas que recibe. Pero cuando el Estado se sienta como un ente negociador, la experiencia es que no necesariamente ha sido lo mejor. El fideicomiso de Punta Catalina comenzó inicialmente, lo tenían previsto como una sociedad anónima. El actual gobierno intentó hacer un fideicomiso público. El contrato está lleno de esa designación. Como no está previsto en la ley, tuvo ese inconveniente. Y yo entiendo que lo que pudo salvar la situación es que la calificación dada hubiese sido un fideicomiso de administración, que sí está previsto en la ley. Y como hemos dicho, la esencia principal para que no sea cuestionado estaba en el contrato de que
el fideicomitente era el Estado y la corporación eléctrica, empresas eléctricas estatales, y el beneficiario final del aspecto operativo era el Ministerio de Hacienda. O sea, independientemente que en el camino hayan fideicomitentes adherentes o inversionistas, al final el beneficiario final tiene que ser siempre el Estado, nunca un particular. A propósito de ello, ¿cuáles serían las causas que pudieran extinguir un contrato de fideicomiso público, doctor Hernández? Como está en el proyecto de ley, no hay causa de extinción. La causa de extinción es esencialmente la voluntad de las partes. Recordemos que se crea como un ente jurídico. Es un ente jurídico que se aparta de todo y que se autogestiona. Y solamente es inembargable con respecto de las obligaciones que no estén vinculadas a sus propias operaciones y crea su propio patrimonio. Pero en definitiva, en todo contrato, porque recuerden, puede haber una ley marco, pero todo fideicomiso debe tener su contrato y condiciones. En el contrato que se desarrolla en el fideicomiso se insertan eventualmente las causas de terminación. Pero para los fideicomisos públicos, donde en definitiva el beneficiario debe ser el Estado, no creo que haya lugar a poner muchas cláusulas de terminación. Debo de recordar también que el fideicomiso es en su naturaleza irrevocable, pero la ley en ciertas circunstancias sí permite la revocación del fideicomiso, que se la podría comentar más adelante. Doctor, y en esa misma línea, nosotros vemos tanto en el proyecto de ley como en los contratos que han surgido antes de la aprobación de la ley, una figura, que es la figura del comité rector o el comité administrador. ¿Cuál es la diferencia que existe entre este comité que se establece en los contratos y en la misma ley y la fiduciaria propiamente dicha? Bueno, el contrato de Punta Catalina tenía un comité técnico. El anteproyecto de ley dice comité gestor, pero en definitiva es un ente o una gerencia de gobierno dentro del fideicomiso que atiende el día a día del mismo. La fiduciaria viene a ser el vehículo de inversión y que puede captar el dinero del Estado o el dinero de los fideicomitentes adherentes o inversionistas y gestionarlo, pero al final del camino, la administración o gobierno corporativo dentro del fideicomiso vienen siendo estos comités. Poco importa la designación, pero al final del camino debemos de concluir que son efectivamente los administradores, de hecho, de la fiducia. El comité gestor. El comité gestor, exacto. Y la fiduciaria, lo que hace es... Para poner un ejemplo, en el contrato de Punta Catalina estaba la fiduciaria Banco de Reserva, pero eso no es más que un receptáculo del negocio. Viene siendo como un vehículo que transporta el fideicomiso y garantiza hasta cierto punto el marco legal y supervigila la buena administración. Y si se aprueba la ley, esa buena administración va a estar doblemente supervigilada con la superintendencia de bancos. Que esa es la pregunta, y perdona, Rosy, esa supervisión de la superintendente, del superintendente de banco, dice la ley, que la superintendencia, ¿recae sobre el comité gestor o se recae sobre la fiduciaria? El esquema viable es que la supervisión venga irradiada desde la superintendencia de bancos en atención a que de todos los órganos que tenemos en el Estado Dominicano es el que tiene más experiencia en el tema de los fideicomisos o fiducias, por toda la normativa y regulación que tiene para las autoridades, las entidades monetarias y financieras o los bancos. Entonces, obviamente, desde la superintendencia de bancos le dictarán las normativas que tienen que cumplir, la fiducia deberá acogerse a eso y el comité gestor y propiamente el fideicomiso deberá de hacer su contrato bajo los términos regulatorios de la superintendencia. Es lo que pasa con los bancos. Todos esos contratos que
presentan los bancos para cualquier negocio, todos esos contratos están preaprobados en la superintendencia de bancos. Y así debe de hacer, ese mismo comportamiento debe de hacer de una manera uniforme para todos los fideicomisos públicos que se presenten. Excelente. Definitivamente en buena compañía, Sonia, el tiempo vuela y en la televisión es implacable. Pero esto nos da la oportunidad, primero, de confirmar lo que dijimos al inicio, que estábamos frente a un verdadero experto que maneja diversos temas y que tú no encuentras por dónde tú comenzar a hacerle una entrevista. Y segundo, para comprometerlo públicamente, porque yo sé, y también Sonia de igual manera, que usted ha hecho un gran esfuerzo para manejar la agenda y poder acompañarnos en esta tarde de este viernes, pero tenemos que comprometerlo porque definitivamente hay muchísimos temas que quedaron pendientes y muchísimas preguntas, tanto en el ámbito de los temas que hablamos esta tarde como otros temas que no pudimos hablar. Así que muchísimas gracias por la compañía, por aceptar nuestra invitación. Gracias, doctor Hernández. Difícil lo del magistrado, pero... Un gusto de verdad y estar acompañado de dos damas tan elegantes y queridas amigas. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por sintonizar Soberanía Popular TV, Impacto Jurídico y más. Y les invitamos a que el próximo viernes continúen sintonizando nuestro programa. Gracias por el privilegio de la compañía. Buenas tardes.